Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 14 de febrero de 2020. Bueno, arrancamos con Estados Unidos, donde vemos que una vez más tenemos récord histórico en el Standard & Poor's. Es impresionante lo que está pasando en Estados Unidos, las acciones no paran de subir. También tenemos en cuenta de que no es normal lo que está pasando, o sea, fíjense desde octubre hasta la fecha vemos una suba casi ininterrumpida con muy pocas tomas de ganancias. Incluso esta toma de ganancias que vimos hace menos de un mes yo pensé que iba a ser un poco más pronunciada, pero no lo fue. Inmediatamente rebotó y estamos viendo récords históricos de nuevo. Y bueno, cuando pasa esto, uno por supuesto se pregunta, a ver, ¿por qué están subiendo tanto? ¿Qué razón tienen las acciones de Estados Unidos para estar subiendo tanto? Y bueno, podríamos resumir todas estas razones en la simple frase: no hay otra alternativa. O sea, el coronavirus desincentiva la inversión en acciones de empresas chinas. Europa y Japón, como ya sabemos, tienen tasas negativas y tienen un crecimiento económico muy bajo, incluso medido en relación al de Estados Unidos. Pero además Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, tiene las acciones tecnológicas, que no solamente han sido las que han comandado este mercado alcista que vemos desde 2009, sino que además continúan siendo las que tienen los mejores márgenes de rentabilidad y las mejores perspectivas de crecimiento para este año y para los próximos años. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona necesita rendimiento, necesita tener una cartera con rendimientos equivalentes a los que dan las acciones, no le va a quedar otra en este momento más que tener el 100% de su dinero, o al menos una parte de su dinero, invertido en acciones de Estados Unidos y más específicamente en acciones tecnológicas. Así que estamos viendo un flujo de dinero que está yendo hacia las acciones de Estados Unidos, porque además la economía estadounidense sigue creciendo y no se espera que haya una recesión durante este año. La única amenaza, podríamos decir, es la campaña electoral que ya inició, en la cual el senador Bernie Sanders se está perfilando como un candidato demócrata bastante importante y que incluso podría llegar a ganar la nominación y competir contra Trump en noviembre. Bernie Sanders es el ala más izquierda del Partido Demócrata, con lo cual está claro que los mercados muchos no lo quieren. Pero también vemos que como los mercados siempre descuentan información, por lo menos la información que está públicamente disponible, si Bernie Sanders tuviera alguna probabilidad de ganar la nominación y más que nada de ganarle a Trump en noviembre, bueno, ya deberíamos ver a los mercados un poco más en pausa y no tanto en récord histórico como lo estamos viendo ahora. En este momento Bernie Sanders está ganando protagonismo, pero aún así, por ahora las encuestas dicen que el que ganaría la interna demócrata es Joe Biden, que fue el vice de Obama, a quien podríamos definir como un candidato más de centro, y que bueno, podría ser el que vaya a competir contra Trump, pero por ahora nadie, digamos, está descontando que Trump podría perder las elecciones. Digamos, o sea, todas las encuestas dan que ganaría las elecciones y por un margen importante. Entonces, a ver, tenemos un mercado que está en récord histórico, pero que además el país sigue creciendo, y tengamos en cuenta que las acciones no necesitan de un gran crecimiento económico como para subir. Con que haya un poco de crecimiento económico a las acciones les alcanza, y que en este momento no tenemos ninguna razón para ser bajistas. O sea, si nosotros tenemos en cuenta que las acciones están representando a empresas que están pensadas para crear valor, y que el Standard & Poor's se ha movido al alza durante más del 70% de su historia, nosotros deberíamos por defecto ser siempre alcistas, a menos que tengamos una sólida razón con muchos argumentos para ser bajistas. Yo en este momento no encuentro una razón para creer que vaya a venir un mercado bajista en Estados Unidos, y por lo tanto sigo posicionado en acciones. O sea, lo racional sería seguir posicionado en acciones de Estados Unidos, que bueno, en Argentina se pueden comprar a través de CDRs. Está claro que este mercado tiene que hacer una toma de ganancia, está claro que a medida que avancemos en la campaña electoral deberíamos ver un mercado un poquito más lateral, pero eso no significa en absoluto que debamos vender directamente todas las acciones
irnos de Estados Unidos, porque en los años electorales la suba más grande de las acciones se produce recién en el segundo semestre. Así que podemos aprovechar para seguir posicionándonos. Si creemos que por ahora están caras las acciones, podemos esperar, ya que deberíamos ver un poco más de calma en este mercado, pero de ninguna manera tenemos razones para salirnos de las acciones de Estados Unidos, al menos por ahora en 2020. Bueno, pasando a Argentina, bueno, tuvimos una semana bastante movida con el reperfilamiento de la F20 y con las declaraciones que hizo Guzmán en el Congreso, que la verdad fueron bastante hostiles, digamos, o sea, parece que lo que plantea el gobierno va a ser ir a una negociación bastante dura de la deuda con los acreedores, no solo pretendiendo ganar periodo de gracia de al menos 4 años sin pagar capital e intereses, sino que además tratando de lograr una quita del capital. Entonces, obviamente es una negociación que va a ser muy hostil. Los bonos y las acciones reaccionaron, por supuesto, a las declaraciones de Guzmán. Cayó fuerte la bolsa y los bonos durante esta semana. Y es un ejercicio interesante ver de qué manera llega el gobierno a esta negociación de deuda y compararlo con la negociación de deuda del 2005 para ver cuáles son las diferencias. Fíjense, en 2005 tenemos acá cómo llegaba el gobierno en aquel momento de Néstor Kirchner con Labaña y con Guillermo Nielsen a negociar la deuda que estaba en default. Fíjense, el gasto público era el 27% del PBI y el país tenía equilibrio fiscal, o sea, tenía equilibrio fiscal consolidado. Fíjense, el país, o sea, no gastaba más de lo que recaudaba, incluso sumando intereses de deuda. O sea, así llegaba el gobierno de Néstor Kirchner a la renegociación de la deuda. O sea, ¿qué era lo que mostraba el gobierno en aquel entonces? Mostraba solvencia, porque tenía equilibrio macroeconómico y un gasto público relativamente bajo en términos del PBI. Entonces, bueno, se logró una muy buena reestructuración, muy favorable para la Argentina, que después le permitió a Argentina volver a los mercados por varios años. Y fíjense que el equilibrio macroeconómico se mantuvo hasta más o menos 2008, y después a partir de ahí, bueno, el déficit fiscal consolidado no paró de crecer. Ahora el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán van a una renegociación de la deuda donde el gasto público es 42% del PBI, el PBI per cápita cayó a los niveles de 2009 y el déficit fiscal consolidado, teniendo en cuenta el déficit fiscal primario con los intereses de la deuda, es 7 puntos negativo del PBI. Entonces, las situaciones son totalmente diferentes. En el 2005 el gobierno demostraba que era solvente. Ahora el gobierno no está mostrando solvencia y no está tampoco mostrando voluntad de solvencia. Con lo cual tenemos que esperar que los acreedores se pongan hostiles con la Argentina y que al gobierno le cueste lograr un resultado muy favorable como se logró allá en 2005. Entonces, tengamos en cuenta que esta es la situación actual. El gobierno está yendo a renegociar la deuda sin mostrar solvencia, así que tengamos en cuenta que la volatilidad va a seguir y que, no es un buen momento para estar posicionado en acciones de Argentina, a menos que uno sea capaz de soportar la volatilidad y que esté posicionado a largo plazo. Esas serían las únicas razones para estar posicionado en este momento en acciones argentinas. De lo contrario, va a tener más sentido que compremos CDRs, porque estar posicionado en acciones argentinas en este momento implica, que estamos apostando, entre comillas, a que la renegociación de la deuda saldrá muy favorable para el gobierno, siendo que el gobierno llega a la negociación de la deuda en una situación de insolvencia y sin voluntad de volverse solvente dentro de los próximos 4 años, con lo cual sería ingenuo pretender que el gobierno obtenga los mismos resultados de 2005, siendo que muestra números macroeconómicos muy diferentes a los que había en 2005. Así que tengámoslo muy en cuenta si es que queremos estar invertidos en acciones argentinas, porque vamos posiblemente a ver movimientos bastante fuertes en las acciones y en los bonos a medida que se vayan conociendo detalles de cómo viene la negociación de la deuda, que debería terminar, según lo que dice el gobierno, para finales de marzo.
Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.